Inventos mexicanos. El Mondragón, el primero en el mundo. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de un fusil semiautomático desarrollado en México. Este fue usado incluso por Emiliano Zapata y Pancho Villa. También alrededor del mundo, los usuarios de este magnífico invento mexicano fueron Brasil, China, Chile, Corea del Sur, Filipinas, Francia, Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio del Japón, en México, en Perú, en la República de China, en la República de Weimar, en la República Española, en la Unión Soviética y en Vietnam. Fue tan bueno que fue el último que defendió la capital Berlín antes de la caída en la Segunda Guerra Mundial de esta ciudad alemana. Este fusil, el Mondragón, es el primer fusil semiautomático y automático en ser adoptado como arma estándar en un ejército, con lo que México fue el primero en el mundo, fue pionero en utilizar este desarrollo personal semiautomático y automático, ya que hay una característica muy particular de este invento mexicano. El fusil Mondragón era accionado por los mismos gases del disparo, pero podía funcionar como un fusil de cerrojo si se cerraba la válvula montada en el tubo de gases, es decir, podía funcionar como semiautomático y como automático. Esto siempre y cuando se cerrara la válvula montada en el tubo de gases. Empleaba dos modelos, uno que tenía bayoneta tipo cuchillo y la otra tipo espátula, y tenía un filo para cortar alambre y otro para cortar madera. Lo podías utilizar como un hacha para cortar madera, para cortar alambre, tenía una espátula y un cuchillo. Este fusil era conocido por su gran ojo, precisión y poder de parada, pero sus versiones automáticas eran difíciles de controlar cuando disparaban en modo automático. Este invento artilugio mexicano, el Mondragón, era tan preciso que la Weimar le agregó una mira telescópica y lo empleó como fusil semiautomático de francotirador durante la Segunda Guerra Mundial. El Mondragón también tuvo una versión de ametralladora ligera, que al emplear un tambor de 100 cartuchos tenía una cadencia similar a la MG-42, pero era más portátil y tenía mucho menos retroceso. Por ese motivo, el ejército mexicano empleó una versión mejorada de la versión ametralladora ligera del Mondragón, pero esto fue hasta 1943, cuando fue reemplazada por la ametralladora ligera Mendoza RM2. Aquí te voy a comentar alguna situación. Te comento que México en un inicio no contaba con fábricas para producir debido a la Revolución Mexicana. Esto es, las pocas fábricas de México sí eran capaces de producir este fusil, pero había una cuestión. En ese momento, como nos encontrábamos en la Revolución Mexicana, el gobierno de México estaba construyendo las armas para combatir a los rebeldes. Paradójicamente, los rebeldes como Pancho Villa o Emiliano Zapata recibían parque y pertrechos de Estados Unidos. El gobierno de México no, el gobierno fabricaba sus propias armas y todas las armerías que había en México estaban ocupadas en la época revolucionaria en fabricar lo que ya se sabía y ya se conocía, por lo cual no se le dio el espacio para la producción en serie del Mondragón. Sin embargo, aquí ocurrió una situación. Su inventor, Manuel Mondragón, buscó entonces vender la patente a otros países sin éxito. Y al último se consiguió que se fabricasen estas fábricas por Schwere Indust en Suiza. Sin embargo, cuando ellos fabrican estos fusiles, en lugar de enviárselos a México, como el pedido lo había realizado Porfirio Díaz y él fue depuesto y se fue a Francia en el Ipiranga, entonces el pedido de fusiles que habían fabricado en Europa a cargo, que había pagado y que había enviado la patente del mismo fusil el gobierno mexicano, fueron vendidos entonces a la República de Weimar en Alemania y no llegaron a México. Entonces, aquí hay una cuestión. Al ser enviados a Alemania,
adquirieron fama mundial. Ese detalle fue lo que popularizó el fusil Mondragón en un futuro próximo. Se popularizó tanto que todos los lugares en el mundo donde hubo conflictos con posterioridad a 1900 adoptaron, usaron y se valieron del Mondragón para defender sus ideales. Aquí te diré que el Porfirio Díaz, porque así se le puso de nombre, porque fue quien lo apadrinó, lo fabricó Manuel Mondragón, pero quien lo apadrinó para su producción fue Porfirio Díaz, que entonces era el presidente de México. Por eso se le llama fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1908. Ahora bien, este traía ya un cargador de 20 cartuchos. Para 1910, ojo, aquí ya vamos a hacer una aclaración, para el año de 1910 se habían construido fábricas, armerías en las ciudades de, ojo, Veracruz, Ciudad Juárez, Guanajuato, Guadalajara y Ciudad de México. Teníamos 5 armerías en México, 5 fábricas que se habían instalado, reitero, Veracruz, Ciudad Juárez, Guanajuato, Guadalajara y Ciudad de México. Por lo tanto, para los rebeldes, porque nos encontrábamos en la revolución, tomar la armería de Ciudad Juárez era vital, también la armería de Guanajuato, la de Guadalajara y la de Veracruz. Esos son los detalles que no se explican cuando enseñan la historia a nuestros niños en las escuelas en México. No se les aclara que los rebeldes en algún momento pudieron fortificarse al tomar estas armerías que en un inicio eran del gobierno federal mexicano. Estas armerías son las que hacen e inclinan la balanza. Esto además de que los rebeldes, como Emiliano Zapata y Pancho Villa, ellos recibían sus pertrechos, sus armas de Estados Unidos. Estados Unidos en un inicio apoyó él apoyó a todo el que estuviera en contra del gobierno mexicano, apoyaba a todas partes. Apoyó en un tiempo a los constitucionalistas, en otro tiempo no. En un tiempo apoyó a Huerta, en otro tiempo no. En un tiempo apoyó a Francisco y Madero, en otro tiempo no. En un tiempo a Emiliano Zapata y en otro no. A Pancho Villa y después no. Esto es, Estados Unidos únicamente cuidaba sus intereses y balcanizó, se dice, tal vez pudo haber hecho eso, dividió a México al otorgar armas a todos los bandos y el que ganara de todos modos iba a estar con él. Esa fue la idea y fue lo que puso en práctica. El plan que había pensado esa nación, Estados Unidos, tal vez pudo haber sido ese. Divide y vencerás y apoya a todos y el que gane va a estar de mi parte. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. Vendió armas a todos, a unos o a otros. A ellos no les interesaron los bandos, siempre y cuando el que quedara estuviera de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. Ahora bien, este magnífico prodigio mexicano participó también en la Primera Guerra Mundial. Como te había comentado, un lote se llevó a la República de Weimar y después, durante la Primera Guerra Mundial, participó como suministro en su infantería. El alto mando alemán, el Kaiser, autorizó y se instalaron estos fusiles Mondragón en los aviones. Se dice que incluso el arma que tenía el avión del Barón Rojo, el famosísimo Barón Rojo, lo que él tenía era un Mondragón. En ese tiempo los aviones eran muy ligeros y contaban con estas armas automáticas y semiautomáticas de procedencia mexicana. En la década de 1930, posterior a la Revolución Mexicana, cuando se iniciaba ya la pacificación del país, encontrándonos ya a 17 años después de la promulgación de la Constitución mexicana que actualmente nos rige, que se promulgó en 1917, les hablo de 1930, el gobierno mexicano decidió sacar provecho a un invento que no le había costado, que era de un mexicano que fue muy denostado, Manuel Mondragón. Fue denostado porque apoyó a los perdedores, que en este caso fue a Porfirio Díaz. Sin embargo, el nuevo gobierno de ascendencia revolucionaria se quiso valer y aprovechar las patentes sin darle reconocimiento, sin otorgar algún beneficio a la familia que vivía, a los que pervivían de sus herederos descendientes de Manuel Mondragón, sin pagarles ni un quinto de regalías ni nada, aprovechándose completamente. Decidió obtener ganancias tratando de vender el fusil en el mercado internacional, lo cual consiguió y tuvo un relativo éxito, de tal manera que fue vendido a varios aliados en ese entonces de México en la década de los 30. En estos países se incluye a Chile, a Brasil, a Perú y a la República de China. También a la República de Weimar. Posteriormente la República de Weimar se transforma en la Alemania nazi.
quienes compraron la licencia para fabricar el fusil, al igual que también Austria y el Imperio de Japón compraron la licencia para fabricar el fusil. Esto es, en la Alemania nazi, cuando se defendió los últimos 15 días, la capital Berlín, lo hicieron con fusiles Mondragón que estaban en una bodega y que fueron sacados de ella porque no había más que armas utilizar en ese momento. Recordemos que solamente 22.000 personas, es un comentario, defendieron los últimos 15 días la capital nazi. La Volkssturm, puros personas mayores de 60 años y los jóvenes menores de 14. Niños y ancianos defendieron la capital con tanto éxito que detuvieron a 2,5 millones, que eran los elementos del ejército de la Unión Soviética. Los detuvieron 15 días. 15 días pudieron defender esa ciudad. Aquí voy a aclarar una cosa, no es que yo apoye a unos y a otros, simplemente reconozco que cómo puede ser posible, qué explicación podemos encontrar para que un grupo pequeño de 20,000 personas pueda detener de manera exitosa durante más de 2 semanas a un ejército tan poderoso con 2,5 millones de efectivos, con miles de aviones, miles de tanques y miles de armas de artillería. Sin embargo, con mucho éxito, gracias en parte a este fusil, el Mondragón, y a otros inventos con los que contaba en ese momento la Alemania de ese tiempo. No quiere decir que esté de acuerdo o en contra con unos y a otros. Sin duda alguna, ambos cometieron errores y sin duda alguna la historia está cambiada. Quien verdaderamente derrotó a la Alemania de ese tiempo fue Rusia, fue la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, y no Estados Unidos. Estados Unidos se aprovechó, igual como hizo en la Primera Guerra Mundial, para tener mayor preeminencia mundial, de forma que estableció bases en todos los recónditos y lugares del mundo y se apropió del sistema financiero mundial. Desde ese momento, desde la Primera Guerra Mundial al día de hoy, el dólar es la moneda internacional de intercambio, lo cual, ¿por qué hay la explicación? ¿Por qué ocurrió y por qué sucedió así? Pues se debe a que fue el vencedor en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. El vencedor, aunque la Unión Soviética fue quien derrotó a la Alemania de ese entonces, el verdadero vencedor en el sistema financiero fue Estados Unidos, antes y ahora. Regresando al tema de este prodigioso invento, el fusil Mondragón, les diré que en el caso de Estados Unidos, la industria nipona, en el caso de Japón, aclaro, la industria nipona fabricó menos de 5,000 fusiles debido a que las maquinarias japonesas de esa época no eran lo suficientemente avanzadas. Japón no era un país totalmente industrializado, tenía muchas carencias. Por eso precisamente se debe que no haya resultado triunfador en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su ímpetu, de sus kamikazes y de su deseo y las órdenes de su emperador, que no hubo nadie más, aclaro, fue su emperador quien decidió todo. Después se lavaron las manos, decidieron conservar a un monarca, el emperador de Japón, que él no tuvo misericordia con el emperador de China, con el emperador de Corea y con el emperador de Siam. El emperador de Japón sí borró del mapa a los demás y a él le dieron todo, incluso lo premiaron. Es algo que no se explica y no se entiende, a pesar de que fueron extremadamente, se portaron tan mal, cometieron tantos actos indebidos en contra de los prisioneros de guerra de Estados Unidos en Asia, y aún así los premiaron, se convirtieron en sus principales socios. Hoy Japón es la tercera potencia del mundo de la que nadie habla. Tiene un producto, voy a poner un ejemplo, un nuevo paréntesis. Estados Unidos produce 20,000, China 16,000, pero Japón casi se acerca a los 5,000. Esa pequeña ese pequeño archipiélago de islas, muy pequeño, Japón, es una increíble potencia mundial, es la tercera potencia mundial. Tiene ya un producto nacional casi la tercera parte del de China y más de la cuarta parte de Estados Unidos. Estamos hablando de que ya se está acercando a ser la tercera parte de lo que produce Estados Unidos. Japón es una increíble potencia económica de la que nadie se habla y nadie reconoce porque ellos son muy listos. Ahora bien, te diré que entre otras situaciones y gobiernos que valoraron el invento mexicano, se encuentra Mao Zedong, el Ejército Popular de Liberación de China, lamentablemente, porque el comunismo de Mao exterminó, entre los dos, entre Mao y Stalin, exterminaron cerca de 100 millones de personas, borraron del mapa a muchas personas, casi 100 millones.
lo que no se dice. Ningún otro sistema económico ha podido hacer eso. Nadie ha borrado del mapa a tantas personas, salvo, aclaro, la corona inglesa cuando cometió y eliminó a 30,000 hindús con una hambruna que provocó porque la reina ordenó que se llevaran los alimentos a Inglaterra y después fueron tirados al río Támesis porque se echaron a perder, y en India fallecieron 30,000. Entonces la monarquía inglesa tuvo 30,000 en su haber. Juntos, Stalin y Mao Zedong, 100 millones. Inglaterra, 30 millones. Es lo que ha pasado. Ahora, hoy actualmente, por comentar, en el gobierno de Venezuela, de un país pequeño de 30 millones, ya van 4 millones que huyen del país. No se compara, no es lo mismo, pero veamos que es un sistema económico que no funciona, que provoca mucha pobreza. Regresando al tema para que nadie se rasgue las vestiduras y se pongan de uno u otro bando y empiecen a aventarse jitomates, regresemos a este invento mexicano. Se empleó en la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad. Fue muy reconocido a nivel mundial. Llegó incluso a ser parte de los defensores de Francia. También, eso les hablo de la Francia de Vichy, que fue un gobierno que funcionó antes del triunfo completo de los aliados. Se dice los aliados, pero el verdadero vencedor fue la Unión Soviética. Ahora te diré que, sin embargo, pese a todo, el ejército mexicano aún hoy en día, aclaro, aún hoy en día todavía emplea este fusil en los desfiles o como un fusil ceremonial. Esto es, en México no tenemos un ejército como tal, es más bien una policía. En México no se cuenta con tanques de guerra, en México no se cuenta con cazas avanzados, en México no se cuenta con barcos destructores, en México no tenemos ejército. El ejército actual de México es una especie de policía. Las armas que tú observas que se ven muy aparatosas son de la Segunda Guerra Mundial, obsoletas e inservibles. En realidad, si alguna nación decidiese invadir a México, digamos Estados Unidos, es nada más en lo que tarda de llegar para tomar el lugar. Y si en algún momento dado tuviésemos algún conflicto con Centroamérica, incluso el ejército de Guatemala superaría al mexicano. No quiere decir que yo quiera o desee esa situación, es un comentario nada más para ver y observar en qué situación nos encontramos, al grado que aún hoy en día el ejército mexicano se está apoyando en un fusil ya de hace más de 100 años, el Mondragón 1908. Sin lugar a dudas, un invento mexicano, diseñado, ideado y perfeccionado por el brillante general Manuel Mondragón. Honor a quien honor merece, Manuel Mondragón. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.